Ya mismo al primer entrevistado de este día, a Nicolás Trota. Él es rector de la UMET, la universidad en la que ayer estuvo Alberto Fernández celebrando un aniversario de la asunción de Raúl Alfonsín. Pero además, Nicolás es coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández. Está, por supuesto, muy ligado a la campaña. Y aprovecharemos para preguntarle cuál será su futuro, si es que imagina alguno en el gobierno que llegará y que asumirá en el 10 de diciembre. ¿Qué tal, Nicolás? Adrián Murano, Fabiana Solano, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Nicolás, empiezo por lo más reciente, que fue el acto de ayer, un acto que conmemoraba un aniversario de la asunción de Raúl Alfonsín con la presencia de Alberto Fernández. ¿Qué significado político? ¿Cuál es el mensaje político que vos lees de esa presencia de Alberto Fernández y del acto en general que fue organizado justamente en la universidad que dirigís? Sí, ahí a partir del pedido de referencias de radicalismo que acompañan, ¿no?, al Frente de Todos, Alberto Fernández, que son Nito Artaza, Carmela Moró, Gustavo López, bueno, muchos gobernadores o intendentes como Gerardo Zamora, se realizó por pedido de ellos en nuestra universidad un encuentro para celebrar un nuevo triunfo de la victoria de Raúl Alfonsín, que permitió, ¿no?, el inicio de este proceso democrático, que es el más extenso de nuestra historia, y nos parece que fue un justo homenaje, y bueno, y es conocido, ¿no?, el vínculo que ha tenido Alberto Fernández con Raúl Alfonsín, su gran admiración por él, inclusive en un momento que él fue, siendo muy joven, funcionario en el área de economía de Alfonsín. Así que creemos que fue simbólicamente un mensaje necesario en esta nueva etapa que consideramos que debe abrirse en la Argentina, de diálogo, de encuentro, no solo de los distintos partidos políticos, sino también entre distintas fuerzas sociales, productivas y del trabajo en nuestro país. Nicolás, y en materia de ese futuro inmediato, comprenderás que hay mucha ansiedad en muchas personas por conocer algunas medidas, primeras medidas del próximo gobierno. En los equipos técnicos que vos coordinás, ¿se puede delinear ya un plan de gestión, aunque sea, si no tenés seguramente los detalles o están por definirse? ¿Cuáles serían en ese plan de gestión los primeros 4 o 5 elementos, 4 o 5 decisiones que vos considerás fundamentales para definir el gobierno que viene de Alberto Fernández en función del trabajo de los equipos técnicos que coordinás? Sí, de hace más de 5 meses que se viene trabajando no solo en el diagnóstico, sino lo que deben ser las políticas públicas que es necesario implementar desde el primer día de gobierno. Ahora, nosotros ahí tenemos la claridad de establecer, como ha planteado el presidente electo, un rápido despliegue de las políticas sociales en coordinación con los gobiernos provinciales, municipales y las organizaciones sociales para hacer frente a esta emergencia social, ¿no?, y a la propia emergencia alimentaria, ¿no? Primer tema, entonces, hambre cero, digamos. Esa es la primera decisión. Esa es la primera decisión urgente, que obviamente tiene que ser acompañado por un proceso de reactivación de la economía, que se vincula al hecho de la recomposición de salarios y una política que permita empezar a disminuir esta inflación, que el gobierno la va a dejar en su pico más alto desde 1991, con una marcada caída de capacidad de compra, porque hoy los salarios están teniendo una caída en promedio hasta el mes de septiembre, que es la última medición, del 19,1% comparado con un salario de noviembre del 2015. Y lamentablemente observamos que de aquí a fin de año ese proceso de pérdida de capacidad de compra se va a consolidar. Ahora, ¿y cómo se recupera, Nicolás? Estamos hablando con Nicolás Trota, rector de la UMET, coordinador de equipos técnicos de Alberto Fernández. Es un punto bien interesante que estabas planteando, porque hay distintas recetas para recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Si vos le preguntás, por ejemplo, a la AEA, a la Asociación Empresaria Argentina, que ayer emitió un comunicado de respaldo al próximo gobierno, ellos tienen una receta que es distinta a lo de varios sindicatos. La UMET, de hecho, está referenciada en un sindicato que es el SUTER. ¿Qué receta se va a aplicar, digamos? ¿La que le gustaría a la AEA, que es
ponerle un poquito de plata en el bolsillo, pero sobre todo bajar precios a partir de beneficios a la cadena de comercialización, la cadena de producción, o la que le gustaría más a los sindicatos, que es ponerle directamente plata en el bolsillo, a riesgo de que el sector financiero te va a decir, bueno, pero todo eso provoca inflación. ¿Cuál es la receta que vos ves que se va a aplicar, digamos, para recomponer salarios rápidamente? Bueno, primero tener recetas mágicas. No hay una única medida que pueda permitirnos salir de este laberinto en el que estamos, ¿no? Entonces ahí, como la descomposición social económica es multicausal, ¿no? El desafío de romper esta inercia negativa también demanda de un número de medidas, ¿no? En las cuales se vienen trabajando. Nosotros creemos que esas medidas se engloban dentro de lo que debería ser un nuevo contrato social, un acuerdo entre el sector productivo, el sector financiero y el propio sector del trabajo, que permite el despliegue de las distintas medidas necesarias a partir de el 10 de diciembre, que entre otros aspectos, ¿no? Demanda que no es que hoy hay que discutir en detalle cada una de esas soluciones que nosotros estamos planteando, primero porque faltan más de 40 días, ¿no? Y el hecho de empezar a discutir cada una de estas medidas muchas veces las terminan deslegitimando. Nosotros sí lo que observamos es que nuestro frente de gobierno hoy en día, ¿no? A partir de diciembre, lo que está llevando adelante es el proceso, ¿no? De diálogo con cada uno de estos actores empresarios y del sector del trabajo para desplegar estas medidas. El pacto social es la fórmula, digamos. El primer paso es el pacto social que permita la reactivación de la economía, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos que la crisis se empieza a explicar, entre otras cuestiones, por esa gradual, progresiva y constante pérdida de capacidad de compra del salario, que hace caer el consumo, que por ende hace subir la desocupación, que eso impacta, ¿no? También en el propio crecimiento de la pobreza, y entramos en un círculo vicioso que ha impactado en la calidad de vida de todos los argentinos. Entonces, frente a eso, nosotros sí estamos convencidos que hay que iniciar de acá al 10 de diciembre, ¿no? el análisis de ese diagnóstico común entre todos los sectores, ¿no? Y el compromiso de qué debe aportar cada sector, ¿no? Dejándose de mirar a sí mismo, sino mirar al conjunto de la sociedad, porque de lo que sí estamos convencidos, porque lo confirma la historia, es que cuando le va bien a la sociedad, le va bien a todos los sectores, ¿no? Que se nutren de ese beneficio. Nicolás, buen día. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? Bueno, siendo rector de la UMED, supongo que tenés cierto diagnóstico de cómo fue, digamos, la cuestión de la educación en este tiempo, cómo bajó o cómo se modificó la cantidad de personas que fueron a las universidades o digamos, que se insertaron en lo que es el modelo educativo. ¿Sabés cuál va a ser el vínculo de Alberto Fernández o qué modelo tiene con respecto a las universidades? Si va a convocar alguna reunión, digo, también entendiendo que las universidades muchas veces son formadoras políticas y forman parte también de una estructura de modificación cultural. ¿Pudiste hablar con él? ¿Sabés cómo va a ser el modelo? No, bueno, nosotros venimos trabajando inclusive en todo el proceso electoral hasta las propias elecciones del domingo pasado con distintos rectores de universidades, manteniendo diálogo desde el propio rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, distintos rectores de universidades de todo el país, con un diagnóstico y una mirada puesta en no solo cómo fortalecemos el sistema universitario argentino, no cómo damos una política que permita, no coordinar una federalización de nuestro sistema educativo. Hoy Argentina presenta una realidad educativa con profundas asimetrías, no solo en inversión, sino también en coordinación del acompañamiento del gobierno nacional en cada una de las provincias. Se ha vivido un fuerte retroceso en los procesos de inversión pública en nuestro sistema educativo, y inclusive el propio gobierno saliente, ¿no? Ha planteado una agenda de fuerte confrontación con el sector de los maestros, e inclusive en el inicio de su gobierno de un intento de fuerte desprestigio de nuestro sistema universitario. Entonces estas son cuestiones que hay que dejar atrás, porque si hay un lugar donde tenemos que construir profundos consensos, donde tenemos que comprometer
a toda la sociedad, inclusive en los procesos de inversión creciente, es en el sistema educativo, porque lo que hagamos hoy en la educación de nuestro país es cómo vamos a moldear la sociedad en los próximos 20, 30 años. Nicolás, Entonces, en este sentido, ¿te parecería bien un rector como ministro de Educación? Bueno, creo que quien va a tener la decisión de definir el perfil de todos los funcionarios en el próximo gobierno, obviamente es el presidente electo. Lo que sí nosotros creemos que es muy importante que no solo en el área educativa, sino en cada uno de las áreas de gobierno se pueda integrar la mirada más plural posible, ¿no? Que permita fortalecer, ¿no?, la construcción de las políticas públicas necesarias para mejorar los distintos indicadores y para crear los consensos que permitan avanzar rápidamente en agendas distintas a las que la sociedad estuvo sufriendo en estos 4 años. Bien, bueno, Nicolás, te agradecemos. Una última, porque vos haces Latinoamérica Piensa, y es un tema de suma urgencia, tiene que ver con la agenda internacional de Alberto Fernández. Cortito para el final, lo que está haciendo Bolsonaro, ¿puede perjudicar, digo, porque vos aparte tenés una estrecha vinculación con el proceso político de Brasil, ¿puede perjudicar las relaciones protocolares entre los dos países? Y es una situación compleja, pero de lo que estamos convencidos es que el vínculo entre nuestras naciones está por sobre los presidentes, ¿no? Entonces creemos que más allá de las palabras del presidente de Brasil, estamos convencidos que Brasil y Argentina van a tener que profundizar sus procesos de integración económica, porque eso es en beneficio de sus sociedades. Cualquier decisión contraria va a tener un impacto muy negativo en el Brasil, y creemos que eso va a hacer reflexionar por lo menos al presidente de Brasil en lo que debería ser el tono de vinculación con el gobierno que va a asumir a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nicolás Trota, rector de la UMED, y además, entre otras cosas, entrevistador de líderes,